Buenos días con todos. ¿Me confirman, por favor, que me pueden escuchar? Sí, profesor, buenos días, se le escucha. Sí, buenos días. Perfecto, gracias. Pues hoy día lo que vamos a hacer es continuar con el estudio de las superficies cuadráticas, ver un poco más algunas de ellas. Nosotros vimos la vez pasada solo dos, me parece, el elipsoide y el hiperboloide de una hoja. Vamos a tratar de ir rápidamente sobre las otras y sobre la tabla que un poco les haya mencionado, y a partir de ahí hacer los ejemplos en cierto detalle que les colgué un poco ayer en PyDay, pero vamos a ir de repente con cierto detalle y un poco enfatizando los cuidados que hay que tener, ¿ya? Entonces, bueno, nuevamente, buenos días con todos y eh, comencemos. Entonces, recuerden que la vez pasada nosotros habíamos hablado de las superficies cuadráticas, ¿no? Esas eran superficies que estaban definidas por polinomios en tres variables de grado 2. Las principales son las que aparecen ahorita en la pantalla, que es la misma tabla que tienen en PyDay, ¿no? El elipsoide es uno de los que ya vimos, ¿no? Que es x cuadrado sobre una constante, digamos, más y cuadrado sobre otra constante al cuadrado, más z al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. En este caso, el elipsoide está centrado en el origen. Vamos a ver con los ejemplos que el centro no tiene por qué ser siempre el origen. Después tenemos el paraboloide. El paraboloide es de la forma z igual a x al cuadrado más y cuadrado, en esencia. ¿Ya? Después tenemos la silla de montar. Esa la vamos a tratar de trabajar un poco aparte de repente hoy día. Después tenemos el cono, que es z al cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado, digamos. Aquí las constantes podrían ser todas 1, podrían ser distintas, pero noten que son positivas siempre en ese caso. Después teníamos el hiperboloide de una hoja, que era el que habíamos visto la vez pasada, que es x cuadrado sobre una constante al cuadrado más y cuadrado sobre alguna otra constante al cuadrado menos el signo ahí. Lo que les está diciendo es que el hiperboloide se está abriendo en un eje particular, ¿no? En este caso, el negativo aparece enfrente de z cuadrado, entonces estaría abriéndose hacia el eje z. Si el negativo estuviese enfrente del y cuadrado, lo que tendrían es que el hiperboloide es la misma figura, pero abriéndose hacia y. Si el negativo estuviese esta vez enfrente del x cuadrado, sería un hiperboloide, pero abriéndose hacia x, ¿no? Noten que es igual a 1 la ecuación, ¿no? Después tenemos el hiperboloide de dos hojas, que es similar, digamos, solo que ahora hay dos negativos, ¿no? Menos x cuadrado, menos y cuadrado, más ahora el lugar donde aparezca el signo positivo es el que nos está diciendo hacia dónde se va a abrir el hiperboloide de dos hojas, ¿no? En este caso, las dos hojas están abriendo hacia z, ¿ya? Entonces, un poco eso era, esas son las 6 modelos básicos de algún modo con los que vamos a trabajar. Y la clase pasada habíamos desarrollado dos de ellos, ¿no? En cierto detalle, ¿no? El hiperboloide de una hoja fue casi como el último ejemplo. Solo vayamos brevemente un poco para tener los nombres ahí y poder dedicarnos ya a hacer ejemplos. Tenemos también los cilindros. Los cilindros son tipos especiales de superficies. Algunas de ellas son cuadráticas, como el que está acá, ¿no? Y igual a x cuadrado. Aquí el cuidado que hay que tener es que estamos en R3. Entonces, en R3, cuando ustedes tienen la ecuación y igual a x cuadrado, recuerden que como el z no aparece, el z aquí está libre, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, tienen una parábola, por decirlo así, en el plano z igual a 0. Y el hecho de que z esté libre hace que esa parábola como que empiece a subir sobre el eje z, ¿no? Entonces, eso le está generando una especie de cilindro, ¿no? La recta acá estaría siendo una especie de generatriz. Y la curva base es la directriz. Un poco esa es la nomenclatura que se les da, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, esta otra ecuación, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Si no les dijeran que está en R3, ¿no? Si les dijeran es algo en R2, ustedes dibujarían su hipérbola, ¿no? Pero como estamos en tres variables, ¿no? Estamos en R3, eso nos está diciendo que z, al no aparecer en la ecuación, z es libre. Entonces tenemos el hiperboloide, disculpen, la hipérbola que nos está sirviendo de base, de curva base o curva generatriz, como estoy poniendo ahí en rojo. Y el z
es el eje sobre el cual todo está moviéndose, ¿no? Entonces, ese eje Z es la especie, esta generatriz que estaba diciendo, ¿no? ¿No? Entonces, acá de repente el nombre, un poco a veces confunde, acá he puesto generatriz, debería ser directriz, disculpe. Esa es la hipérbola. Y el Z, al estar libre, lo que me está diciendo es que me estoy moviendo en esa dirección. Entonces estoy generando esta especie de cilindro. Ojo que los cilindros no tienen por qué ser los usuales, ¿no? Uno siempre tiende a pensar que un cilindro es como lo que acabo de dibujar, algo así. No siempre, ¿no? Lo que necesitamos para un cilindro es tener una curva en un plano y tener una recta que nos está sirviendo de generador, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos generar este cilindro, ¿no? ¿Ya? Después tenemos acá les había puesto qué objeto representa esta ecuación, ¿no? Pensémoslo así, tienen x igual a 1, y igual a 2. En R3, ¿qué es eso? Bueno, si el x es constante 1, el y es constante 2, el único que no está delimitado por ninguna condición es z. Entonces acá uno podría decir, bueno, z es igual a t, eso es lo que estoy poniendo acá, en esta parte donde voy a poner la observación. Z está libre, entonces eso me está dando ¿qué cosa? Me está dando una recta, ¿no? El punto de paso es 1, 2, 0, el vector dirección en este caso es el vector dirección canónico, por decir así, que se está yendo sobre el eje Z, ¿no? Ese es el 0, 0, 1. Y en este caso, entonces, la ecuación de la recta sería punto de paso, 1, 2, 0, más t veces el vector dirección, que en este caso es 0, 0, 1. ¿No? Entonces, ojo, ¿no? Con esta, acá he puesto una especie de observación un poco sobre la nomenclatura, la terminología que estamos usando y las ideas principales, ¿no? Una curva, recuerden, depende de un solo parámetro. Una curva no es una superficie es algo que depende de dos parámetros. Y ejemplos de esas superficies son las que estamos viendo ahora. Después tenemos, hasta ahora, hasta el momento, ¿no? Hemos estudiado superficies, un tipo especial de superficies, ¿no? Las cuadráticas y los cilindros. En general vamos a ver que hay otro tipo de superficies también, que en general van a depender siempre de dos parámetros, ¿no? O sea, que localmente son como que planas o localmente admiten como una especie de parche, ¿no? ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ir viendo otras superficies, ¿no? Entonces, un poco acá quiero complementar con algunas cosas adicionales, pero antes voy a ver si es que hay algún chat. No, no hay ninguno. Entonces, permítanme un poco en estas dos diapositivas, voy a tratar de complementar algo, que es lo siguiente. Pongamos algo así como una observación adicional. Y quizá acá, si me permiten, voy a hacerlo mejor aparte para poder aumentarlo en las diapositivas que ya les he enviado. Acá voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Y es lo siguiente, ¿no? Imagínense, dicen, esboce la gráfica de la superficie z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá un poco quiero usar este ejemplo para refrescar algunas de las cosas que ya hemos visto. Entonces aquí la idea es, si quiero esbozar la gráfica de una superficie, tengo que encontrar cortes con los planos coordenados, ¿no? Con los planos paralelos a los planos coordenados. Esos serán las trazas, ¿no? Entonces aquí, recuerden, la solución sería la estrategia es hallar cortes, los cortes o intersecciones de S con los planos coordenados. ¿Ah? O con planos, y voy a ser más específico todavía, con planos paralelos a los planos coordenados. A los planos coordenados.
¿Ya? Entonces, en este caso, que es similar a uno de los ejemplos que he puesto ahí en las diapositivas, voy a verlo de esta manera. Imagínense que uno dice, ah, ya, quiero dibujar esto, entonces puedo hacer cortes. Empecemos con algún tipo de familia de planos. ¿Qué planos podemos tomar? Voy a tomar, o voy a empezar, tomando los planos de la forma x igual a constante. Entonces, por ejemplo, esto voy a llamar mi superficie S, y lo que voy a hacer es, voy a tomar S, intersección, planos del tipo x igual a constante. A ver, veamos, x igual a 0, voy a empezar con S. ¿Qué plano es? ¿O qué curva es? A ver, si tomo x igual a 0, ¿qué estaría viendo yo? Tendría z igual a 0 al cuadrado menos y al cuadrado, se me queda z igual a menos y cuadrado. Eso quiere decir que en el plano, y acá pongo mi plano, ¿no? Este es mi plano de x igual a 0. En el plano x igual a 0, lo que yo voy a ver es, aquí pongo así, z hacia arriba, y acá. Voy a ver la parábola menos y cuadrado. O sea, esa parábola estará mirando hacia acá abajo, ¿no? ¿Ya? Z igual a menos y cuadrado. ¿Ya? Esa es la parábola que yo veo cuando corto con el plano x igual a 0. ¿Qué pasaría si ahora corto, ¿no? Voy a seguir con la misma familia, digamos, z o s intersección, x igual a, pensemos 1, a ver. ¿Qué pasaría, no? Ahora nos va a quedar así, z es igual 1 menos y al cuadrado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué curva es? Noten que esto es una parábola en el plano x igual a 0. ¿Ya? ¿Qué ocurrirá ahora con estas parábolas? A ver, hay varias preguntas por ahí. Ajá, es un paraboloide, es una silla de montar, exacto. Entonces, ya lo han visto, digamos, les voy a ir un poco rápidamente, digamos, para refrescar un poco la estrategia. Entonces, acá tenemos otra parábola, ¿no? Ahora que he cortado con el plano x igual a 1, ¿no? Y acá lo estoy escribiendo en el plano x igual a 1. ¿Qué cosa vería yo? Entonces acá, para ordenarme, digamos, como dado que varios de ustedes ya lo dijeron, esto de acá es una silla de montar, ¿no? Y si quieren ser más formales, digamos, sería un paraboloide hiperbólico. ¿Ya? Entonces ahí tengo, interseco con ese plano, y en ese plano yo voy a ver ahora otra curva, ¿no? Sigue siendo parábola, pero ahora ¿qué ha pasado con los vértices? El vértice de la parábola se ha movido, ¿no? Ya no va a ser la parábola que aparecía acá, que se está abriendo hacia abajo completamente y tiene vértice el origen. Ahora su vértice va a estar más arriba, ¿no? Ahora el vértice va a ser, ¿cómo lo dibujaría? Dibujaría así, ¿no? Hacia abajo, pero ahora está pasando por este vértice aquí. ¿Ya? Eso es en el plano x igual a 1. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Veré algo distinto si es que corto, por ejemplo, con x igual a menos 1. Noten que en este caso, si cortase yo con x igual a menos 1, lo que vería es la misma parábola, ¿no? O sea, como que esto va a ser simétrico con respecto al plano x igual a 0, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, pongamos así por acá, ¿no? Si esa intersección x igual a constante, ¿qué cosa siempre vamos a ver? Vamos a ver parábolas, ¿no? Parábolas en el plano x igual a acá. Digamos, es la idea general ahora. Entonces, ya sabemos cómo son los cortes con los planos x igual a constante, son siempre parábolas. Ahora hagamos otros cortes, ¿no? Con planos paralelos o planos del tipo, vamos a poner así, y igual a constante.
¿Qué pasaría con esos planos ahora? Si tomo y igual a constante, noten que la parábola que se va a formar va a ser ligeramente distinta, ¿no? Porque ahora voy a tener así, z es igual x al cuadrado menos y constante. A ver, hagamos casos concretos, ¿no? Porque eso también un poco quería decir, ¿no? Más que trabajar con y igual a k y tratar de ver así en abstracto qué cosa es, hagamos cortes precisos, ¿no? Y igual a 0, a ver, ¿qué pasa? Ahí me quedaría así, o sea que esto es igual a z igual a x cuadrado, esto es una parábola en el plano y igual a 0. O sea que en el plano y igual a 0, que lo voy a poner así, ¿no? Aquí estaría mi plano y igual a 0. Ahí lo que voy a tener una parábola. Entonces voy a poner así, el z siempre hacia arriba, aquí está el x. Mi parábola está mirando hacia arriba. Ahí está. ¿Ya? Ese es el corte, esa es la traza que se forma al intersecar, ¿no? Eso sería S intersección el plano y igual a 0. Y sigamos, a ver, si ponemos así, y igual a 1, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Si tomo con el plano y igual a 1, voy a tener algo similar, ¿no? Z es igual a x al cuadrado menos 1 ahora. ¿Qué habrá pasado? Las parábolas tienen la misma orientación, solo que ahora el vértice ha descendido ligeramente, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner así. A diferencia de la parábola anterior, ahora lo que está ocurriendo es, mi parábola está bajando, ¿no? Z, X, y la parábola ahora sigue mirando hacia arriba, pero ahora está más acá abajo. ¿No? ¿Ya? Entonces, noten que a medida que se muevan en Y, las parábolas, los vértices de las parábolas, ¿qué podrían decir? Si se mueven sobre el eje Y, ¿qué está pasando con el vértice? ¿Sube o baja? Baja, ¿no? Entonces, a medida que se muevan en Y, los vértices de estas parábolas bajan. Todas están mirando hacia arriba, pero bajan los vértices. En el caso de los cortes con planos del tipo x igual a constante, las parábolas están mirando siempre hacia abajo, pero los vértices están subiendo. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso cuando reconstruyamos todo, ¿no? Entonces ya tenemos información de qué pasa cuando corto con x constante, con y constante. Falta una más, ¿no? ¿Qué pasaría con z igual a constante? Ahora intersecamos S con planos del tipo z igual a constante, ¿no? Entonces voy un poco y por acá. Ajá, se van formando parábolas, perfecto. Entonces vamos, regreso aquí. Intersecamos S con z igual a constante. Allá, entonces hacemos cortes sencillos, ¿no? Esa intersección, alguien diría siempre que poner esto, ¿no? Z igual a 0 es el prototipo, digamos. Y en ese caso, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos va a quedar 0 igual x al cuadrado menos y al cuadrado. Ah, pero eso por lo que vimos la vez pasada, eso es un par de rectas, ¿no? ¿No? Es x igual a y o x igual a menos y. O sea que cuando yo esté en el plano z igual a 0, ¿no? Lo que voy a ver como corte, vamos a ponerlo así de repente, aquí estaría y, acá estará x, lo que voy a ver es un par de rectas. Entonces vamos a poner así la recta acá y la otra recta por acá. Ese es el corte que voy a ver con z igual a 0. ¿Qué pasará si tomo z igual a 1, por ejemplo? Y a ver, un poco para hacerlo más distinto. ¿Qué pasaría si tomo z igual a menos 1? A ver, hasta ahora siempre hemos puesto positivos, no hay razón exacta para que sea positivo. A ver, ¿qué ocurriría si fuese z igual a menos 1? Con eso tendríamos esta ecuación, ¿no? Menos 1 es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Eso qué es?
¿Qué objeto es? Es una hipérbola, ¿no? Es una hipérbola que se abre ¿hacia dónde? ¿Hacia X o hacia Y? Digamos, voy a escribirlo así, ¿no? Esto de acá es lo mismo que 1 es igual a Y cuadrado menos X al cuadrado. Eso es una hipérbola. Te voy a poner así, hipérbola en el plano z igual a menos 1. ¿Ya? Y a ver, regreso por acá, hacia Y, exacto. Hacia Y se va a abrir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hacemos el dibujo acá. Voy a ponerla en medio ya que tengo toda la pantalla ahí. En plano z igual a menos 1, lo que yo vería sería, aquí está mi Y, por aquí estará X, y la hipérbola que vamos a ver es algo así. Es el hipérbola que estamos viendo a altura negativa. A altura cero vemos un par de rectas. A altura negativa son esas dos, esa hipérbola, ¿no?, que se abre hacia allí. A altura positiva, ¿qué tendremos? Pensemos S ahora, intersección Z igual a 1. ¿Qué corte vemos? Bueno, si Z vale 1, ahora tendríamos una ecuación de este tipo, ¿no? 1 es igual X al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Esto qué nos dice? Ah, es otra hipérbola, es cierto, pero la orientación de esa hipérbola es distinta, ¿no? Ahora, ¿qué está ocurriendo? En el plano Z igual a 1, lo que voy a ver es una hipérbola que se abre hacia X ahora, ¿no? Disculpen acá. Entonces voy a ponerlo así. Aquí estará Y, aquí estará X. Y a esa altura determinada, aquí estoy en altura positiva. Y digo altura porque estoy yéndome en el eje Z, ¿no? Entonces mi altura acá es positiva y la hipérbola que estoy viendo se abre hacia X. Entonces será algo así. Ahora, noten que ya a partir de esos tres cortes pueden darse una idea de qué pasaría a distintas alturas, ¿no? Cuando las alturas sean negativas, ¿en qué cambiaría este análisis que está en rojo? Bueno, lo único que cambiaría es la orientación de la hipérbola va a ser la misma, ¿no? Porque va a ser menos lambda, por ejemplo. Y entonces voy a poder multiplicar todo por menos 1 y me queda y cuadrado menos x al cuadrado igual a lambda. Ah, ya, pero eso de ahí, ¿qué cosa es? Sería una hipérbola que tiene la misma orientación, ¿no? Pero de repente va cambiando hacia dónde están los vértices, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la orientación es el mismo. ¿Qué pasaría por acá? La orientación va a ser siempre hacia el eje X. Y entonces veamos qué ocurriría si queremos juntar todos estos cortes, ¿no? Hay que ordenarnos, a ver. Tenemos, cuando me muevo paralelo al eje o transversal al eje X, veo parábolas hacia abajo que van subiendo de vértice. Si me muevo perpendicular al eje Y, mis parábolas se están abriendo hacia arriba y los vértices van bajando, ¿no? Parece un poco raro, pero eso es lo que está ocurriendo. Y si voy cambiando de alturas, veo hipérbolas de distintas orientaciones, ¿no? Si estoy en altura negativa, se abre hacia Y, si estoy en altura positiva, se abre hacia X. Y entonces, a ver, veamos, tratemos de juntar esa información. Y acá voy a tratar de dibujar bien, ¿no? Digamos, en resumen, ¿no? Teniendo en cuenta todos los cortes, obtenemos, ¿no? A ver, veamos cómo podríamos dibujarlo. Uno dice, ah, ya, acá estará mi eje Z, y acá va a depender cómo ustedes orientan las cosas, ¿no? Acá yo estoy poniendo Z así, después estará por acá mi eje X, y acá estará mi eje Y, ¿no? ¿Ya?
Entonces, a ver, voy a regresar por acá. No hay ningún problema, me parece. Entonces, a ver. Disculpen, cuando me muevo de manera paralela, disculpen, transversal al eje X, estábamos viendo, se forman parábolas que están mirando hacia abajo, ¿no? Cuando X era igual a 0, yo tenía, por ejemplo, menos Y cuadrado. Allá, aquí. Entonces, cuando yo esté en X igual a 0, voy a ver este corte, algo así. Ese sería el corte con X igual a 0. Si hago corte en X igual a 1, ¿qué cosa vería? Veía una parábola que también está mirando hacia abajo, pero ahora, digamos, con el vértice más arriba. Eso sería una cosa. A ver, veamos. Primero, de repente, voy a ordenarme mejor todavía y voy a decir, ya, voy a dibujar acá también qué ocurre cuando Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0, ¿qué ocurría? Tenía otra parábola, pero mirando hacia arriba. Ya. Así, por decir algo. Eso es cuando Y es igual a 0. Tenía esa parábola. Noten que ahí se están cortando, ¿no? Si me sigo moviendo en X, ¿no? Voy a seguir así. Si me sigo moviendo en X, mis parábolas todas están mirando hacia abajo. Entonces noten que va a aparecer algo así, ¿no? Esto mirando hacia abajo. Por acá y mirando hacia abajo. Me muevo en Y, voy a seguir teniendo parábolas, pero que ahora tienen la propiedad que el vértice va decreciendo. Y eso va a ocurrir, acá de repente mi dibujo no lo va a mostrar muy bien, pero es algo así, ¿no? Es como si yo estuviera bajando por aquí. Entonces, hasta ahí solo tengo como que una especie de montaña media rara, ¿no? Porque tengo como que por acá yo puedo subir en y a lo largo de esta curva en negro puedo bajar, ¿no? Como que se da ese comportamiento. Puedo bajar por una dirección, puedo subir por la otra. Eso es una cosa. Después tenemos la información con los zetas, ¿no? A distintas alturas obteníamos distintas hipérbolas. Si el z es positivo, por ejemplo, teníamos que la hipérbola se abre hacia X. Ya, la hipérbola se abre hacia X. Entonces acá voy a tratar de ponerlo en, ¿qué color? Azul, me parece. Se abre hacia X la hipérbola. Entonces voy a tratar de pensarlo así. Se abre para acá, ¿no? Para este eje. Y se abrirá por acá. Entonces voy a tratar de borrar aquí esta parte para que quede mejor. Voy a pensarlo así. Tengo este corte por acá. Y tengo este otro corte que va así. Voy a tratar de juntarlo. Y tengo ese corte que está por acá y que se abre hacia el eje X. Y esto lo voy a borrar para que no confunda. Ahí está. ¿No? Entonces tengo esta parte y noten que todos están abriendo hacia X. Si se va así. Cuando baje, ¿no? Cuando baje y esté a altura negativa, lo que voy a tener son hipérbolas que ahora se están abriendo hacia Y. O sea que van a estar por el otro lado. Entonces, en esencia, ¿no? Y ahorita voy a poner digamos, el dibujo otra vez que ya teníamos en las tablas. Lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Que la silla de montar, ¿no? Va a aparecer así, ¿no? Cuando uno empieza a juntar la información, tiene algo de este tipo. XY, y voy a dibujarlo en azul de repente. Tengo esta parábola que está acá. Tengo estas hipérbolas que aparecen a lo largo del eje X. Tengo esta otra parábola que aparece en Y. Y pongo esto solo para enfatizar que hay una hipérbola que se está abriendo en Y a alturas negativas, ¿no? Esto sería, por decirlo así, Z igual X al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿no? Es un esbozo nada más de lo que sería la silla de montar, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta?
Noten que la silla de montar tiene la propiedad de que por un lado ustedes pueden bajar, noten, están bajando en esas flechas que he puesto en rojo y por el otro podrían subir. Entonces, piénsenlo así, ¿no? En algún momento seguro, cuando eran niños se subían esos caballitos, ¿no? Noten que en esta parte que está en verde es donde uno colocaría las piernas, por decir así, y en la parte que está en rojo es donde uno se sujeta, ¿no? Entonces tienen esa es la razón un poco por la cual se le llama silla de montar, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene un comportamiento distinto a el hiperboloide de una hoja, al hiperboloide de dos hojas o al elipsoide, ¿no? Entonces un poco por eso también quería un poco mencionarlo. Eso es un esbozo nada más, y lo que se le va a pedir es un esbozo como el que he puesto ahora, ¿no? No entiendo la pregunta. Subirá los apuntes al Paideia, pero sí lo he hecho de la semana pasada. ¿Se refiere a esta clase? Sí, en todas las clases les voy a subir los apuntes. Tiene que ser un poco exacto, es un esbozo. Por eso lo he tratado de hacer yo mismo, para que un poco vayan viendo cómo uno lo trata de hacer. Sí, tiene una duda, dígame, ¿cuál es su duda? Sí, claro. Hola, profesor. Mi pregunta es sobre el paraboloide hiperbólico, la silla de montar. Es que acá en los Ajá, apuntes dice ya, el 0,0,0 no es máximo ni mínimo con claro. respecto a la altura. ¿A qué se refiere? A ver, voy a poner acá. Piénsenlo en términos, piensa en la altura, ¿no? Creo que incluso uno de sus compañeros me está preguntando qué pasa en Z. Ya. Piensa en Z como su altura, ¿ya? Entonces, si alguien les dijera, ¿existirá un punto donde haya máxima altura o mínima altura? Uno diría, ah, ya, por los dibujos que tengo acá, imagínense, se posicionan acá, en este punto, en el origen, ¿ya? A ver, ese punto, para la altura, podría ser un punto máximo. Alguien le podría decir, alguien que viene por las curvas que están ahorita dibujadas en verde, las flechas que estoy poniendo acá, que voy a seguir poniendo. Alguien que viene por acá podría decir, bueno, sí, ¿no? Porque ese señor, para llegar al punto en rojo, tiene que subir. O sea, para llegar al origen, para él, en términos de altura, su altura está subiendo. Entonces, este señor podría decir, ah, ya, y voy a poner así entre comillas, él podría decir 0, 0, 0 es máximo. En el sentido de que la altura es mayor ahí. La altura es mayor. Pero eso es para él, porque él está viniendo a lo largo de esa curva. Pero imagínense que tiene otro señor que viene por acá. Él, para llegar al origen, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bajar. Y tiene que seguir bajando. Entonces, para él la altura está decreciendo. Entonces, él diría, no, el 0, 0 es altura mínima. Mínima altura. Entonces, ¿qué podría decir usted en conclusión? ¿En el 0, 0 hay máximo o mínimo? No, porque si fuese máximo o mínimo debería ser global para todos. Y note que está ocurriendo dos cosas distintas, ¿no? Hay dos tendencias distintas dependiendo de por dónde se aproxima al origen. Si se aproxima por la parte donde está el señor en rojo, va a parecer que está decreciendo su altura y por lo tanto en el cero pareciese que hubiese un mínimo. Pero no, para el que viene por la región en verde, diría, no, pero yo estoy subiendo, para mí es máximo. Entonces ese punto como que sería las dos cosas, pero entonces no es ninguna de ellas, ¿no? No sé si eso aclara su duda. Sí, claro. Muchas gracias. Ajá, ya, de nada. Lo que me decían era cómo hacía el trazo aquí cuando cambiaba de altura. Entonces, cuando estoy haciendo esto en Z primero notemos las tendencias, ¿no? Cuando Z es constante,
Recuerden que la ecuación es esta, ojo. X al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Ya? Esa es la ecuación de la superficie como tal. Cuando Z es 0, me queda ese par de rectas. Cuando la altura es positiva, o negativa, disculpen, tengo hipérbolas que se abren hacia Y. Y cuando estoy a altura positiva, por ejemplo 1, estoy viendo que mis hipérbolas se abren hacia X. Entonces, lo que he tratado de hacer acá, en mi dibujo, es lo siguiente. Voy a volverlo a hacer, si no. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Porque a veces eso ayuda un poco. Al menos como esbozo otra vez. Quiero juntar toda la información. Entonces ahora voy a empezar con la información de Z. Ya dice, aquí está el eje Z. Acá estará mi eje X y acá estará mi eje Y. Entonces, a medida que yo estoy a altura positiva, lo que veo son hipérbolas que se abren hacia X. Entonces, acá yo podría decir, ya, hacia X. Entonces, a ver, voy a tratar de hacer así, por acá. Por aquí sería otra altura positiva. Voy a ver hipérbolas que se abren así. Por acá una, por acá otra. A medida que voy subiendo, voy a ver esas hipérbolas, ¿no? Hipérbolas de ese tipo, imagínense que se están moviendo. Cuando estoy con Y, ¿no? Y ojo, ¿no? Por eso he puesto esta recta en negro, esa sería la dirección del eje X. O sea, por eso digo, mis hipérbolas están abriendo hacia X. Cuando estoy con Y igual a 0, ¿qué veíamos? Con Y igual a 0, o sea, ahora me estoy mezclando la información. Cuando Y vale 0, veo una parábola. Era esta parábola, que era de esta forma. Cuando X es igual a 0, ¿qué veíamos? Veíamos esta parábola de acá, que continúa, ya no voy a poder dibujarla, pero continúa por el otro lado, ¿no? Entonces, este objeto, ¿no? Esta silla, noten que si ustedes van bajando, otra vez voy a hacer un poco el experimento de la persona que baja, para ese señor que está bajando, sus hipérbolas noten cómo son. Son de este tipo, siempre se están abriendo para el eje X. Por acá también. Cuando llegue por aquí, ¿no? Cuando llegue acá, el origen, y sigo bajando, empiezo a bajar, ya no voy a ver hipérbolas en esa dirección. Porque lo que ha ocurrido, noten, es cuando Z era negativo, a altura negativa, las hipérbolas ahora cambian de orientación. Entonces, primero estaban orientadas así como las hipérbolas que aparecen en negro, ahora tienen que rotarlas 90 grados, ¿no? Porque tienen que abrirse hacia allí. Ya, si lo roto 90 grados, el dibujo, es cierto, se puede complicar más, pero voy a tratar de pensarlo así. Con esto ya estaría diciendo por acá se está abriendo hacia Y. ¿Sí? Entonces, como que estoy haciendo un corte de este tipo, ¿no? Entonces estoy diciendo que al final mi objeto es como el que está luciendo acá. Bajo, ¿no? Esas hipérbolas que se están haciendo orientadas de esta manera cuando estoy a altura positiva y orientadas hacia Y, y un poco por eso está la orientación así, si es que estoy a altura negativa, ¿no? No sé si eso aclara un poco la duda. ¿Sí? Ya se me también, entonces, sí. Ajá, claro, exacto. Entonces, un poco ese ejemplo, eso es importante que lo tengan en cuenta, que este punto de silla localmente modela el comportamiento de algo donde en el origen no hay ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes tienen dos direcciones distintas, noten, ¿no? La dirección por la que viene el señor en rojo es independiente de la región de la dirección por la que viene el señor en verde. En ambas direcciones el comportamiento es distinto. Por la dirección en rojo es mínimo, por la dirección en verde es máximo. O sea que no es ninguna de las dos, ¿no? Porque va a depende de la dirección en la que yo venga. Entonces, localmente ahí, lo que va a ocurrir es que no voy a tener ni máximo ni mínimo. Entonces, vamos a ver
la silla es un prototipo de ese fenómeno, ¿no? Donde no hay ni máximo ni mínimo, ¿ya? Que hay comportamientos distintos. Después vamos a ver también de que existe el mínimo local y máximo local. Todo eso lo vamos a ir desarrollando, pero este ejemplo un poco es importante que lo tengan en mente, ¿ya? Entonces, para responder a su pregunta, señor de la Cruz, sí, no es ni mínimo ni máximo, no. Global ni local, no, nada. ¿Ya? Entonces, un poco como observación, para ya ir a los ejercicios que les había dejado ahí, es que más adelante lo que vamos a ver es lo siguiente. Que una función de dos variables tiene comportamiento local alrededor aquí de un punto crítico, y eso ya lo vamos a mencionar, lo vamos a definir en su momento, pero como es un punto candidato, digamos, a máximo o mínimo, tiene comportamiento local modelado por las siguientes figuras. Por, si tengo z igual x al cuadrado más y al cuadrado, z igual x al cuadrado menos y al cuadrado, o z igual menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Cuando sea z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cómo dibujo eso? Bueno, como ya tienen ahí en la tabla, aquí sería xy. Eso es un paraboloide, ¿no? Voy a ponerlo en azul. Ese paraboloide, ¿hacia dónde se está abriendo? Hacia z. Allá, lo dibujo así. Continúa, ¿no? No estoy haciendo el dibujo infinito, pero la altura continúa creciendo. Pero, ¿qué podrían decirme sobre este punto? En términos de altura, el origen, ¿qué tipo de punto sería? ¿Mínimo, máximo? ¿Qué sería? Mínimo, ajá, exacto. Sería mínimo, ajá. Entonces ahí tendrían un mínimo. Altura mínima en 0, 0. ¿Qué ocurriría con esta otra función? Menos x cuadrado menos y cuadrado. Ah, ya, eso de ahí sería así, ¿no? Z, x, y acá incluso voy a hacerlo así. Más corto acá. Más corto aquí. Z por acá y viene así, ¿no? X, Y. ¿Cómo lo dibujo? Sigue siendo un paraboloide, ¿no? Pero esta vez se abre hacia abajo porque noten que aparecen todos negativos, ¿no? Z nunca va a ser positivo para esta expresión. O sea que voy a tener un paraboloide así. Sigue siendo paraboloide. Pero ahora este punto, ¿qué sería? El 0, 0. Máximo. Máximo, ajá. Máximo. Y alguien podría decir, y eso, y ya está, eso es el comportamiento para una función. Máximo y mínimo siempre va a haber. No, el problema es, van a haber puntos como el que acabamos de ver, que lo que van a modelar son comportamientos del tipo silla, ¿no? Z, X por acá, Y por aquí, y entonces mi dibujo sería algo así. Entonces, lo que está ocurriendo es, pareciese que por acá fuese mínimo, pero si vengo por acá, pareciese que es máximo, o sea que este punto no es nada, es punto silla. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, que es uno de los teoremas importantes que vamos a ver hacia la mitad del curso, que es que toda función de dos variables se puede modelar usando estos tres, ¿no? Alrededor de un punto crítico. Así como
en cálculo diferencial les decían, si tienen un punto crítico, pueden ver si es máximo o mínimo local con sus criterios de la segunda derivada. Algo similar va a haber en este caso. Segunda derivada positiva les va a decir como que cóncava hacia arriba. Ya, ahí está, la altura mínima en el origen. Cóncava hacia abajo. Ya, máximo ahí. Pero podría ser de que haya un comportamiento mixto, como en el punto de silla, y eso de ahí no va a ser ninguna de las dos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ir viendo. Esa es la razón por la cual estamos estudiando estas superficies cuadráticas, ¿no? Entonces, Profesor, sin importancia un poco. Sí, dígame. em, siempre vamos a evaluar al eje Z como nuestro eje vertical, porque ¿qué pasaría si nosotros evaluáramos como nuestro eje X como vertical? En el caso del paraboloide de forma Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, ese punto donde era un mínimo antes en el eje Z, ahora sería un punto intermedio. ¿Sería válido evaluarlo así o no? No, a ver, primero, a ver, repítame la pregunta un poco. Me O dice, sea, ¿qué usted quiere pasaría si poner nosotros... lo quiere dibujar a esto así, X Ajá. así, ¿ya? Y los otros ejes, ¿cómo lo haría? eh, a ver. ¿Dónde pondría el X, Asumo Y? que... ¿Y acá y eh, Z así? ¿Le sí. parece así? Ujú. ¿Ya? ¿Y qué ecuación quiere, me está preguntando? La misma, z igual a x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo dibujaríamos? Noten que ¿quién es función de quién? Z es función de XY. ¿Sí? Entonces, si dibujo lo mismo, ¿no? Ahora tendría, así haya cambiado los ejes, ahora lo que voy a tener es esto. ¿Sí? Y aquí está mi punto. ¿Sí? Entonces sigue siendo mínimo, ¿no? Porque ahora mi altura ya no va a estar en el eje vertical, sino está en el eje Z, que está echado, ¿no? Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Es solamente cambio de orientación, nada más. Pero el hecho de que sea mínimo no va a depender de cómo dibuje usted los ejes. Uh-huh. Ok, genial. Muchas gracias. ¿Ya? Uh-huh. Sí. Pero es importante, ¿no? Seguro que por ahí algunos de sus compañeros también tienen la misma pregunta. Entonces, atención ahí, ¿no? No va a depender de cómo ustedes orienten sus ejes coordenados, ¿no? Al final, el dibujo va a ir cambiando de acuerdo a cómo ordenen sus ejes ustedes, pero el comportamiento es el mínimo, máximo, punto de silla, eso va a ser el mismo, independiente de cómo ustedes escojan la orientación de sus ejes. ¿Ya? ¿Podría un momentito mostrar la parte de arriba, por favor? Sí, a ver, Voy a tomar más una foto arriba. rápida. Un poco más arriba, donde está el texto. Aquí. Ajá, en la observación. Ajá, Sí, ya. y está bien ahí. Voy a tomar la foto. Uh-huh. Ya, gracias. Ya, ok. Entonces, a ver, voy a ver los chats por ahí, los he dejado. Claro. Vamos a estudiar también, como su compañero Pozo nos menciona, sí, va a haber una diferencia entre local y global. Local es solamente un entorno, ¿no? Global, la idea es que sea un punto que sea el mayor o el menor de todos los posibles puntos o posibles valores de la función. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Ahorita, digamos, esos van a ser modelos locales por el momento. Y lo de máximo y mínimo global, vamos a tener que poner ciertas restricciones en nuestros dominios. Entonces, esa diferencia entre local y global lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos más técnicas en el curso. Ya. Sí, esa pregunta también es siempre, entonces para aclararlo, ¿no? Es para darles una idea de qué cosa es lo que tendrían que ustedes hacer para reconstruir la gráfica de una función. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Los pasos para allá a la superficie. Si son superficies conocidas, ¿no? Si ustedes les ponen z igual a, no sé, 2x cuadrado más y cuadrado, te dirían, eso es un paraboloide, no tienen que hacer todos los cortes. Simplemente dibujan el objeto y ya está. A menos que les digan lo contrario, ¿no? Por eso siempre van a tener que leer el texto, qué cosa les pide la pregunta. En general no tienen por qué reconstruir todo lo que yo he hecho con las superficies conocidas. Con las que no son conocidas, ahí sí les convendría. ¿Por qué? Porque les va a dar una idea de cómo va a lucir ese objeto. ¿Ah?
¿Sí? Entonces, a ver, para aclarar esas dudas, esa y otras dudas, vayamos a los ejemplos. A ver, empecemos aquí, disculpen. A ver, aquí, por ejemplo. En cada uno de los siguientes casos, grafique la curva de intersección. Ojo, ¿no? Leamos bien la pregunta. Nos piden, en cada uno de los siguientes casos, grafique la curva de intersección de la superficie S y el plano P indicados. En este ejemplo, al menos, no me están diciendo que dibuje toda la superficie. Nosotros podemos tratar de hacerlo de repente entre nosotros, pero ahí me dicen el corte. Ah, ya. Primero que nada, tengo que reconocer qué superficie es. ¿Qué superficie es? ¿Cómo puedo hacer ahí para reconocerlo? Lo que puedo hacer es, ya, acá tengo esta ecuación, disculpen, esta ecuación de acá. 45x cuadrado menos lo otro al cuadrado menos lo otro al cuadrado igual a 36. Eso suena conocido, ¿no? Porque así como está en desorden de pronto. ¿Qué tal si lo escribimos de esta manera? Uno dice, ya, nuestras ecuaciones siempre en la tabla que nos han dado es así. Divido todo entre los múltiplos, ahí me quedaría así. 4/5 menos y al cuadrado sobre 1/5 menos z al cuadrado sobre 9, ahí estoy dividiendo entre 36 básicamente, igual a 1. ¿Qué objeto es este? Si paso de acá a acá, ¿qué nombre tendría? A ver, sus chats. Hiperboloide de 2 hojas. De 2 hojas, ajá, exacto. Aquí había 36, para que quede la constante 1, exacto, así como lo dijo también su compañero por acá, y su compañero que nos respondió también en el micro, es hiperboloide de 2 hojas. Hiperboloide, voy a escribirlo completo entonces, de 2 hojas. Noten que ahí está igual a 1 y ahí están los dos negativos, ¿no? En ese caso, ¿hacia dónde se estará abriendo, ¿no? Digamos, voy a dar más información de la que requiere el problema, ¿ya? Si me permiten. Entonces, en este caso, se está abriendo hacia X, ¿no? Esta parte entre paréntesis no es necesaria. Porque no nos han pedido esbozar la gráfica como tal. Entonces uno podría decir, ya mentalmente al menos yo podría decir algo así, ¿no? Que está X, Y, Z, hiperboloide de 2 hojas, se abre hacia X, ya, debería ser algo por acá, y por acá se está abriendo la otra parte. Ahí está. No puedo pensar así. Ya, ¿qué nos piden en esencia? Que haya los cortes con Z igual a 6. Ya, entonces, intersección de S con Z igual a 6. ¿Qué tengo que hacer literalmente? Hacemos Z igual a 6 en la ecuación, ¿no? En esta ecuación. Si hago Z igual a 6 me queda así. X al cuadrado sobre 4 menos Y al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Ahí un poco ya lo he simplificado. Y entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Qué curva es, no? Grafique la curva de intersección, me dicen. Ya, o sea que en el plano, voy a tratar de ponerlo más pequeño para poder hacer el plano acá. Hipérbola. X, es una hipérbola. Exacto. Hipérbola. Entonces, acá estará mi plano. En el plano Z igual a 6, lo que voy a ver es una hipérbola que se abre hacia X, ¿no? Voy a poner así. Y, X, y mi hipérbola sería esto. Esa es la ecuación. Y ya está. Entonces, una hipérbola en ese plano. En el plano Z igual a 6. Ya está. Entonces ya tenemos el objeto y ya respondimos la pregunta. A ver, vayamos a la siguiente. A menos que haya alguna duda por ahí, ¿no? Todos me parece que sí. El signo positivo. Ahí noten que ya están sacando, de algún modo, notando cuáles son los patrones, ¿no? Algunos, como dicen también, ni siquiera
tienen que dividirlo, pueden escalar nada más, pero si les piden intersección precisa, van a tener que dar la ecuación, ¿no? No vaya a ser que por ahí uno se lleve la impresión de que basta que me pongan el hipérbola así, nada más, ¿no? Esta de acá, la que está en azul. Tienen que darme la ecuación, ¿no? Tienen que decirme, esta es la ecuación. Ya después ustedes se esbozan de la manera como ustedes crean conveniente. Pero la ecuación está ahí. X al cuadrado sobre 4 menos y cuadrado igual a 1. Ahora sí, esta otra, ¿qué objeto es? Hiperboloide. Hiperboloide. Ah, no, perdón. A ver, candidatos, ¿no? Hiperboloide, voy a poner esa ¿Paraboloide pregunta, elíptico? ustedes me dicen. Paraboloide. Ajá. ¿Cuál de las dos es? A ver, veamos. Para reconocerlo, nos convendría ponerlo así, ¿no? Z más 50. Ah, ya, o sea que es una suma de cuadrados igual a la otra variable. Eso de ahí, si lo ven de la tabla, ¿no? Teníamos por acá la tabla. Aquí está. Es esta. La ecuación del paraboloide, ¿no? Paraboloide elíptico, que a veces se llama, pero digamos a secas lo puedo llamar paraboloide. Una de las variables igual a la suma de los cuadrados de las otras. Ah, entonces si estoy con el paraboloide, ahí está. De repente, lo que ha cambiado es que ya no está centrado en el origen, ¿no? Porque aparece este más 50 ahí que de repente podría molestar. Entonces acá uno diría, este es un paraboloide con vértice, ¿en dónde? En 0, 0, 50, ¿no? En 0, 0, menos 50, disculpen, ¿no? Porque tengo que despejar z. Y ahí me quedaría, ¿cómo podría yo al menos dar una idea de dónde estará la posición relativa de este objeto? Podría decir algo así, ¿no? Un poco para irnos acostumbrando, ahí está z. Sabemos cómo son los paraboloides, ¿ya? Eso no es sorpresa. Lo único que ha cambiado es, ¿qué cosa? Que el vértice está más abajo. Ah, ya lo dibujo así, ¿no? Este vértice será 0, 0, menos 50. Ahí está mi paraboloide. Entonces ahí tenemos ya reconocido el objeto. Nos piden también la intersección con el plano y igual a 5. Ah, ya, esa intersección y igual a 5 sería ¿qué cosa? Reemplazamos y igual a 5 en la ecuación de S. Y entonces nos quedaría x al cuadrado igual a z. ¿No? Porque va a ser 5 al cuadrado por 250, se van los 50, y me queda x al cuadrado igual a z. Eso de ahí es una parábola, ¿no? En el plano. ¿En qué plano? En el plano de y igual a 5, recuerden, ¿no? Lo que estamos trabajando ahí, ¿no? En y igual a 5. Entonces, en ese plano, lo que yo vería sería esto, ¿no? Plano y igual a 5. Aquí estará z, aquí estará x, y la parábola sería esta, ¿no? Ahí está. Este punto, ¿qué punto es? Bueno, recuerden que ahí sería 0, en y vale 5, en z vale 0. Esta es la ecuación, ¿no? Entonces ahí está. Reconocimos la curva también que necesitábamos, ¿no? Entonces, a ver, continuemos. C.
Ahí es claro, creo, para todos, ¿no? No es sorpresa que eso es un elipsoide, ¿no? Todos los signos son positivos, igual a 1. Z igual a menos, disculpen, intersección de ese elipsoide con el plano x igual a menos 3. ¿Qué hacemos para intersecarlo con el plano x igual a menos 3? Reemplazamos otra vez x igual a menos 3 en la ecuación. Nos queda en ese caso y al cuadrado, simplificando, ¿no? Y al cuadrado sobre 6 más z al cuadrado sobre 2 igual a 1. Y eso es una elipse, ¿no? Pero es una elipse en algún lugar. Entonces recuerden siempre mencionar dónde, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes dejan o ponen solo la ecuación en verde, ¿no? Y cuadrado sobre 6 más z cuadrado sobre 2 igual a 1. Sin contexto, lo que uno podría pensar es, ¿y el x qué cosa es? ¿El x está libre? No, ¿no? El x vale menos 3, porque está en ese plano, ¿no? Entonces, es la curva tanto en ese plano. Y ahí está mi plano de x igual a menos 3, y esa es la elipse que yo veo, ¿no? Como es ya conocido. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces la C es, digamos, figura conocida. Pasemos un poco a este otro ejemplo que también es importante notar, ¿no? Considere la familia de superficies cuadráticas. Ahí está x al cuadrado menos, disculpen, x al cuadrado sobre 7 menos t más y al cuadrado sobre 5 menos t más z al cuadrado sobre 2 menos t. Ahí tienen esas expresiones. Todo igual a 1. T claramente no puede ser ni 2, ni 5, ni 7. ¿Por qué familia? Porque todo esto depende de t, ¿no? El t, fijan un valor de t y les da la superficie que ustedes quieran, la superficie cuadrática. Entonces les dicen, hay los valores de t para los cuales q de t es un elipsoide o un hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas o vacío. Ya. Entonces, en este caso, nos interesa un poco ver, piénsenlo así, los lugares donde no está definido esto. Entonces, tengo como que la recta real, eso lo voy a hacer, está mejor explicado en la siguiente diapositiva, pero un poco estoy empezando por acá. Digo, ya, marco los puntos, ¿no? 2, 5 y 7, esos son los puntos prohibidos, y ahora tengo que ver qué ocurre acá, aquí, aquí y acá. Hay 4 intervalos que tengo que analizar. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahí está, 2, 5, 7. Y digo, voy a analizar intervalo por intervalo. Le voy a poner algo así como una distinción ahí. Y hacemos el análisis. ¿Qué pasaría si es que t es menor que 2? ¿Qué ocurriría? A ver, ahí veo varias respuestas ya. Ajá. Es el elipsoide, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, ya, si t es menor que 2, ¿no? Estamos aquí. ¿Qué va a ocurrir con los signos, no? 7 menos t va a ser positivo. 5 menos t va a ser positivo. 2 menos t va a ser positivo. Eso es de manera analítica. Alguien por ahí, y eso ya ha pasado también, me diría, pero ¿y qué tal si no lo quiero ver así? Lo puedo ver de manera más práctica. Bueno, recuerden que tienen 4 intervalos ya. Entonces uno puede decir, ya ponen un punto de prueba, ¿no? Ahí está, ponen 1. Y a ver, 7 menos 1, 6 positivo. 5 menos 1, 4 positivo. 2 menos 1, 1 positivo. Eso de ahí es un elipsoide. Ya está. Tengo entonces que eso me da los valores para A. Entonces acá voy a poner A. Esos son los que me está diciendo qué ocurre en ese intervalo. Y entonces acá yo voy a tener una especie de elipsoide. Disculpen, lo he dibujado. Empecé dibujándolo así. Voy a dibujarlo de esta manera. Ahí está mi elipsoide. ¿Ya? Este es el objeto que se está formando cuando t es menor que 2. ¿Qué pasaría si ahora estoy entre 2 y 5? Bueno, puedo hacer el mismo análisis de manera analítica, ¿no? Digo, ya, ¿qué pasaría con 7 menos t? 7 menos t va a ser
positivo. ¿Qué pasaría con 5 menos t? 5 menos t va a ser positivo otra vez por la desigualdad. 2 menos t ahora va a ser negativo, que también sale la desigualdad. Eso es una manera analítica. Si no, dicen, ya, tomo un punto de prueba, 3. Si tomo 3, me va a quedar 7 menos 3, que es 4, positivo. 5 menos 3, 2, positivo. 2 menos 3, ahí sale el negativo. O sea que acá va a haber un signo negativo justo aquí, en donde estoy poniendo la flecha ahí. Ese más se va a convertir en menos. ¿Qué objeto será entonces si estoy en ese intervalo? Sería un hiperboloide de una hoja que se abre hacia Z ahora, como lo ha escrito ahí su compañero. Hiperboloide de una hoja. ¿Ya? Se abre hacia el eje Z. ¿Ya? Eso respondería a la parte de B. Entonces lo voy a poner así, B. ¿Cómo sería ese hiperboloide? Ya, si se está abriendo hacia Z, debería ser algo así, ¿no? Porque se está abriendo hacia Z. ¿No? A mayor altura, el cuello se hace más ancho, ¿no? ¿Ya? Luego tengo el otro intervalo, cuando t está entre 5 y 7. Ahora son todos los que están a la derecha de 5, pero a la izquierda de 7. En ese caso ahora van a haber dos signos negativos, ¿no? El 2 menos t va a ser negativo y el 5 menos t también. Solo un positivo. ¿Qué podríamos decir en ese caso entonces? ¿Qué objeto es? ¿Qué objeto sería? Un hiperboloide de dos hojas que se abre hacia el eje X ahora y en el último intervalo no va a existir nada. Sí, exacto. Entonces acá voy a poner hiperboloide de dos hojas. Voy a ponerlo con un nombre completo de repente. Entonces, entre 5 y 2 voy a tener hiperboloide de dos hojas. De dos hojas. Eso respondería a la pregunta C, el ítem C, que se abre hacia X, como dice su compañero. ¿Y por qué se abre hacia X? Porque el coeficiente que acompaña a X es el único que es positivo. O sea que si esta es la dirección de mi eje X, voy a borrar esta flecha ahora, si en esa dirección se abre X, mi hiperboloide de dos hojas tendría que abrirse así, ¿no? Por acá y por acá. ¿No? Se abre hacia X, ¿no? Entonces acá mi orientación es así, ¿no? X por acá, Y por acá, Z hacia arriba, ¿no? Mi orientación de la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces tengo eso. Como su compañero nos dice, ¿no? ¿Qué ocurriría si es que estoy en este intervalo con t mayor que 7? Bueno, si t es mayor que 7, ¿qué va a ocurrir? Todos los coeficientes serían negativos. Negativo igual a positivo. ¿Puede darse eso? No, ¿no? Vacío. Pues lo que yo tendría es 7 menos t negativo, 5 menos t negativo, 2 menos t negativo, y tendría algo así, ¿no? X al cuadrado sobre 7 menos t más y al cuadrado sobre 5 menos t más z al cuadrado sobre 2 menos t tendría que ser negativo. Eso jamás va a ser 1, ¿no? ¿No? Entonces, ya está. Sería vacío. ¿Ya? Eso responde D. Del ítem D. Entonces ya tenemos todos los intervalos ahí. ¿Ya? Y noten que
Digamos, ahorita lo voy un poco poner en cierto contexto, pero tengo entonces en cada uno de los intervalos tengo analizado ya qué está ocurriendo con mi objeto. ¿Sí? En el último intervalo no existe, y entonces ponemos el resumen, ahí está. El resumen, ¿qué ocurre? Si t es menor que 2, QT es un elipsoide. Si está entre 2 y 5, hiperboloide de una hoja. Si está entre 5 y 7, hiperboloide de 2 hojas. Si es mayor que 7, vacío, no hay nada. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que uno podría tener de esto? Uno lo podría pensar, ya, el eje rojo que aparece ahí, el R, es el eje temporal, ¿no? T. T varía ahí sobre la recta real. Entonces piensen en T, como digamos, ustedes como alumno de ciencia saben, T representaría el tiempo, ¿no? Entonces uno podría estar diciendo que esta familia lo que está representando es la deformación de un objeto en el tiempo, que empezó como elipsoide. Cuando pasó el tiempo igual a 2, algo ocurrió, eso lo vamos a ver cuando veamos gradientes, algo ocurrió y se convirtió en un hiperboloide de una hoja. ¿Por qué? Como que aparece una fuerza hacia el centro que lo que hace que se achate de algún modo en el ecuador y empieza a formarse ese hiperboloide de una hoja. Luego pasa el tiempo hasta 5, cuando pasan el tiempo igual a 5, se rompe esa simetría porque esa fuerza como que lo está empujando tanto en el medio que al final termina reventando y irse por el otro lado. X. Se abrió el hiperboloide de 2 hojas ahora y eventualmente esos se van separando hasta que eventualmente desaparece. Desaparece si es que usan variables reales. Si asumen variables complejas, por ejemplo, aparecerían otros objetos, ¿ya? Entonces, un poco la perspectiva que uno debería tener, que la voy a poner acá, ¿no? Entonces, se puede pensar como tengo una deformación en el tiempo, empiezo con un elipsoide, y después vamos a ver que cuando hagamos gradientes, lo que está ocurriendo es que existe una fuerza que está apuntando así, hacia el centro, que hace que el ecuador se achate. Eventualmente ocurre esto. Se deforma a un hiperboloide de una hoja. Y es más, sigue presionando hasta que al final revienta por esta orientación, o sea, para allá. Hiperboloide de 2 hojas y eventualmente desaparece. Entonces, estas familias, ¿no?, por decirlo así, lo que están modelando es un fenómeno que ocurre en el tiempo, ¿no? Y noten que todas estas superficies cuadráticas están relacionadas, ¿ya? Claro, que no debería ser sorpresa para ustedes como alumnos de ciencias, ¿no? Al menos el universo se modela con 4 variables, ¿no? Tienen el tiempo y las variables espaciales. Y aquellos que estén yendo a física saben que con 4 no queda el asunto, ¿no? Hay más variables todavía que tener en consideración. Entonces nosotros estamos viendo casos bien especiales. En este caso el tiempo sería mi cuarta variable que lo estoy poniendo ahí en ese eje en verde, y lo que están viendo ahí con la superficie es como fotografías instantáneas, ¿no? En tiempo igual a 1 ven ese elipsoide. Tiempo igual a 3 ven ese hiperboloide de una hoja. Tiempo igual a 6 ven el hiperboloide de 2 hojas. Tiempo igual a 9 ya no está, ¿sí? ¿No? Entonces piénsenlo de esa manera. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos, eso es lo que está ocurriendo en este caso, y entonces, ¿no?, piénsenlo así. Si algo ocurre, ¿no?, la pregunta sería para aquellos que se están preguntando, ¿qué está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Por qué desaparece? ¿Hay algún tipo de fuerza ahí que se lo está devorando, que sería como una especie de agujeros negros, como dicen por ahí? Y sí, eso lo vamos a ver cuando hablemos de gradientes, ¿no? Un poco por eso también mencionaba este ejemplo, para que vayan despertando su curiosidad ya hacia la otra parte del curso. Entonces, continuemos. Ejemplo 3. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar ecuaciones, pero ahí lo he puesto un poco con una sesión de aprendizaje que les voy a colgar, que nos han mandado los demás profesores. Pero más allá de ponerles la gráfica y que ustedes me digan, mejor lo hacemos juntos. A ver,
La primera ecuación, ¿qué es? ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué nombre tendría? ¿Y cuál sería el dibujo, más o menos? El elipsoide. El elipsoide. Ajá. Este Elipsoide. sería elipsoide. Ese elipsoide, si alguien les dijera de un esbozo, pero mencione, no sé, acá es esto de acá, tampoco quiero que entren en tanto detalle como les hacían hacer en AMGA, ¿no? Que les hablaban de eje mayor, eje menor y los enredaban. El elipsoide, a ver, en este caso, yo lo podría pensar así, x al cuadrado más y al cuadrado. Ya está, ya lo reconocimos. Solo lo que quiero hacer un poco es empujar un poco más y decir, podría hablar de hacia dónde está el eje de mayor lado. Sí, o sea que es un elipsoide, no es cualquier elipsoide, sino sería un elipsoide que es más ancho de dónde, hacia qué eje. ¿Hacia qué eje? Hacia X, ¿no? Ajá, porque acá en X aparece 1, ¿no? Que es el más grande. Entonces, este sería como que un elipsoide que está más estirado en X, ¿no? Está más estirado en X, ¿no? Eso les va a servir cuando, digamos, les mande ya esa sesión de aprendizaje. A veces les van a poner dos elipsoides, uno que está así, más largo en X y otro que está más largo en Z. Y van a tener que decidir cuál de los dos es. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Ver justamente estas constantes que aparecen por debajo de las variables, ¿no? Para ver que se está abriendo más en X, ¿no? Luego tienen la otra ecuación. ¿Qué es? Hiperboloide de una hoja. Ajá, entonces de acá es hiperboloide de una hoja. ¿Se abre hacia dónde? Y. Eje en Y. Se abre hacia Y. Y entonces, un dibujo relativo, dependiendo otra vez de cómo hagan sus ejes ustedes, yo lo estoy poniendo así, de forma clásica, digamos, X, Y, Z, mi hiperboloide se estará abriendo así. Ahí está mi hiperboloide de una hoja, ¿no? Que se abre hacia allí. Entonces, acá, primera observación, ¿no? Si alguien pone así sus ejes, así como yo le he puesto, X, Y, Z, y me dibuja algo así, por más que diga, ah, es un esbozo y todo, estaría mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal este dibujo? Con la misma orientación, ¿eh? Ojo, X, Y, Z. La altura se encuentra en Z. Claro, ajá. Alguien le diría, bueno, y el signo negativo entonces debería estar ahí en Z. Y no, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Para evitar por ahí reclamos injustificados, ¿no? Ustedes, porque ha pasado ya que algunos dicen, no, pero es un esbozo nada más y tratan de pelearlo por ahí, ¿no? Está bien, es un esbozo, pero tienen que darse cuenta de dónde está el signo, ¿no? Y acá el signo negativo está acá. Te me está diciendo que se abre hacia Y. Lo que yo dibuje tiene que abrirse hacia Y. Y ahí está. ¿Qué superficie representa esta de acá? Menos X cuadrado menos Y cuadrado más Z cuadrado igual a menos 1. El mismo que el anterior. Ajá, el mismo que el anterior. O sea, hiperboloide de una hoja, ¿no? ¿Por qué lo pongo acá, no? Porque también me ha pasado, digamos, cuando era presencial del curso, que algunos decían, ah, ya, ven dos negativos, se mecanizan, ¿no? Dicen, ven dos negativos, igual a constante, dicen, ah, ya, eso es hiperboloide de dos hojas de todas maneras, porque ven estos dos negativos, dicen. Pero no, ¿no? Cuidado. ¿No? Cuidado, porque acá lo primero que tienen que hacer es, ah, ya, eso se escribe así, x cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. Ahora sí ya pueden reconocer y decir, esto es un hiperboloide de una hoja. ¿Ya? Noten que la constante aparece positiva al otro lado, la mano derecha. Así lo estamos modelando, ¿no? Entonces este de acá no es de dos hojas, ¿no? Mejor así. Es un hiperboloide de una hoja, ¿ya? Entonces tengan
Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Luego viene C. C, ¿qué cosa sería? Paraboloide, ¿no? Y ahora vamos a ver la posición relativa también. Ujú. A ver. Ujú, sí. Ajá, -1 a todo y eso todos estamos bien. Ajá. Sí. Todos han respondido como esperaba. Entonces ahí está. Paraboloide, que ahora se abre hacia Y, ¿no? O sea que ahora cuando yo dibuje, si ordeno mis ejes así, X, Y, Z, lo que tengo que hacer para dibujarlo ahora sería allá. Se abre hacia Y, tendría que estar así, ¿no? Ah. Y se abre hacia el eje positivo de las Y, ¿no? Mucho cuidado también ahí, ¿no? Ese sería. Si ustedes dibujan algo así, y ahí ya estaría mal, ¿no? Porque estaría diciendo que se va, el Y siempre es negativo y no, ¿no? Entonces ahí cuidado también, ahí está el vértice justo en el origen y listo. Esto es Y igual a 2x al cuadrado más z al cuadrado. ¿Listo? Pasemos a D. D, ¿qué cosa será? Esta ecuación en R3. Un cilindro. Bueno, Un cilindro, ¿no? Ajá. ¿sí? Cuya directriz o generatriz, la recta esta hacia donde se está abriendo, ¿cuál sería? ¿Hacia Es dónde un se abre? cilindro elíptico. No, elíptico. ¿Elíptico? Ajá, sí. Que se extiende en el eje Y, ¿no? Ujú. Como Y es libre, como lo acaba de decir su compañero, es un cilindro cuya base es una elipse, ¿no? Entonces me va a quedar así. Y por acá, en ese eje se va a abrir y va a ser un cilindro elíptico. Entonces voy a tratar de ponerlo así, ¿no? Por acá voy a tener mi elipse. Y se está abriendo así. ¿Ya? Ahí está, mi cilindro. ¿Ya? Entonces, ahí se está abriendo hacia la dirección de Y. ¿Ya? Ujú. Entonces, no es un cono, ojo, ¿no? Cuidado. Cuidado, ustedes tienen ahí las tablas, bien. Entonces, ahí vayan viendo un poco, comparando. La de E, ¿qué cosa será? Es sencillo otra vez, ahora es todo sumas de cuadrados igual a constante positiva, eso es un elipsoide. Uh-huh. Elipsoide con eje mayor, vamos a poner así, ¿no? ¿Cuál sería el eje mayor? Noten que en esta actividad les ponían, sí, Z, ajá, sí, sí. Ya se me adelantó, ajá, sí, Z, entonces ya no digo nada más. Entonces ahí está, con eje mayor, Z. Uh-huh. Entonces ahora cuando ustedes dibujen, van a decir allá en Z debería estar más alargado. Entonces, si les dicen identifiquen, van a buscar un elipsoide que esté más alargado en Z. Ya está. La F. F ahora estamos con el menos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Esto es Hiperboloide de ¿cuántas 2 hojas. Dos Ajá, hojas. hiperboloide. Profesor, no es necesario señalar puntos, ¿no? Basta solamente el esbozo de la gráfica. ¿A qué se refiere con puntos? O sea, no señalar cortes, por ejemplo, del cilindro con los 3 ejes de coordenadas o, por ejemplo, propiedades A de menos, la... a menos que se lo pidan, no. Ok, solo un esbozo. Uh-huh. ¿No? Por eso otra vez le dan con cuidado las preguntas, si no les dicen nada y solamente les dicen un esbozo y son superficies conocidas, ¿ya? Lo pueden hacer, no tienen que poner intersección con los puntos de intersección, con los ejes y todo eso.
Que también, otra vez, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer porque se sienten más a gusto y con eso se ubican mejor, lo hacen. Ojo, también ustedes tienen ahí libertad, ¿no? Porque también algunos me decían, ¿no? Es que a veces cuando yo pongo el vértice me ubico mejor. Entonces pongan el vértice y se ubican. Acá me olvidé lo que iba a escribir. Se abre hacia el eje Y. ¿Ya? Y entonces tendría algo así, ¿no? X, Y, Z. Si se está abriendo hacia el eje Y, significa que se está abriendo en esta dirección. Y entonces mi dibujo lo voy a poner por aquí. Uno por acá y el otro por aquí. Ahí estaría mi hiperboloide de 2 hojas. G. G qué cosa será y H qué cosa será. A ver si es que puedo hacer los dibujos calzar ahí bien. Es el cono. Ajá. Cono G es eléctrico. cono, ¿no es cierto? Sí. Pueden llamarlo cono nada más si gustan. Cono, ¿no? Y es un cono que se abre en qué dirección, ¿no? ¿En qué eje? ¿Hacia X, hacia Y o hacia Z? Eso Y. Hacia Y, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, mi cono se estará abriendo así. Y ahí está mi vértice, ¿no? Ahí está mi cono. Entonces, ahí también noten que ya saben qué es el cono, ¿no? El cono tiene esas 2 hojas, ¿no? Es este dibujo que teníamos ahí en la tabla también, ¿no? Este de acá, el cono, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Ya reconocen la superficie y lo pueden graficar de manera directa, ¿no? Ahí en las notas que les había puesto, por ejemplo, les puse, había hecho una observación ahí que no vaya a ser que alguno también otra vez diga, ¿no? Ah, ya ese esbozo nada más y mi cono es así, ¿no? Cualquier cosa a veces hacían antes. El semestre pasado no pasó, pero hace 2 semestres alguien me ponía conos así. Es un cono y es un esbozo. No, ¿no? Ustedes creo que son más serios, ¿no? Y no van a poner ese tipo de cosas. El cono ya lo saben, esbozar. Luego viene la silla de montar. Que es similar a la que hemos visto. Nosotros vimos z igual a x cuadrado menos z menos y cuadrado. Ahora está y es la variable ahora que está despejada como diferencia de cuadrados. Aquí está paraboloide hiperbólico, ¿no? Y entonces, ¿cómo diríamos? Ah, ya, aquí estará z, ¿no? Aquí estará x y aquí estará y. En la actividad que les menciono, que les voy a colgar, ya les dan el dibujo, entonces ni siquiera van a tener que pensarlo tanto. Pero en este caso, digamos, en Y, hacia Y estaría apuntando esta figura. Entonces voy a tener algo así, ¿no? Algo por acá, algo así, algo por aquí, y esto así, ¿no? Entonces, una silla de esa manera. Digamos que ahora está así y este está bajando, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser mi silla, que va a estar ahí en el dibujo de la actividad también, ¿no? Ya está, entonces tenemos reconocidas ya algunas de las superficies. A ver, regreso un poco por ahí, ajá, hacia Y y el cono ya está, ¿ya? Y a ver, vayamos a otro ejemplo, ¿no? Entonces, la silla de montada en general siempre, como
se van dando cuenta ya, es difícil de dibujar, digamos, pero orientarse al menos y tener una idea de cómo es, si lo pueden hacer. El ejemplo 4. En cada uno de los siguientes casos indique el tipo y esboce la gráfica de la superficie que corresponde a la ecuación dada. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que varios de estos ejemplos tienen vértices cambiados, ¿no? Antes teníamos ecuaciones, las que están acá, por ejemplo, ¿no? En la tabla, son todos superficies que están centradas en el origen, ¿no? Pero así como pasaba con sus elipses o sus cónicas de Anga, podía yo tener x menos algo al cuadrado, y menos otra constante al cuadrado, z menos otra constante al cuadrado. Entonces, eso haría ¿qué cosa? Que el vértice cambie, ¿no? El eje, el punto de simetría, por decirlo así, de la figura cambie. Bueno, entonces eso simplemente se traslada, ¿no? Entonces, vayamos acá, ¿no? En el ejemplo 4, tenemos 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 8x menos 36y menos 36z menos 68 igual a 0. Entonces, así como está, ¿no? Si les pusieran la ecuación que está en A y no ven nada más, uno diría, pero parece, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es completar cuadrados. ¿Por qué? Porque estoy buscando una cuadrática, ¿no? Ahí veo polinomios de orden 2. Lo que puedo hacer para reconocer la cuadrática es completo cuadrados para que tenga una forma similar a uno de esos 6 modelos que ya tenemos, ¿no? Y entonces, ¿qué modelo será? Bueno, completando cuadrados me queda esa expresión que está ahí en nebulosa, ¿no? X menos 1 al cuadrado sobre 9, más y menos 2 al cuadrado sobre 4, igual a z más 3. ¿Por qué pongo ahí prototipo? Porque el prototipo que nosotros conocemos es figuras centradas en el origen. ¿Ese prototipo cuál es? X cuadrado más y cuadrado igual a z. ¿Eso es qué cosa? Ah, eso es un paraboloide. Pero ahora, ¿qué ha pasado con el paraboloide? Lo he trasladado. Una unidad en X, 2 en y en Z, menos 3, ¿no? Ese sería el vértice ahora. El nuevo vértice de mi paraboloide es 1, 2, menos 3. Ese sería mi nuevo objeto, ¿ya? ¿Cómo hago para dibujarlo? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué estará ocurriendo? Mi paraboloide ya sé cuál es el vértice. El vértice es 1, 2, menos 3. Entonces, bueno, me voy y ubico el 1, 2, menos 3. Aquí está. Una unidad hacia la derecha, en X, 2 en Y, 3 hacia abajo, menos 3. Ahí está. Ese es el punto, ¿no? Estoy poniéndolo ahí como punto más y más grueso ahí para que lo vean. Y quiero un paraboloide. Ah, ya. Y acá es donde tengo que decidir, ¿no? Si yo quiero dibujar mi paraboloide, tengo que saber hacia dónde se va a abrir, ¿no? Ya sé que se abre hacia Z, pero no vaya a ser que alguien dice, ah, ya pongo así, puedo dibujar así. Y me dice, se abre hacia Z también. No, ¿no? Ese de ahí no es. ¿Por qué? Porque noten que está ocurriendo. Z más 3 igual a eso. O sea que Z más 3 es positivo siempre. O sea, Z es mayor o igual que menos 3. Se abre hacia arriba, ¿ya? No hacia abajo, ¿ya? Cuidado ahí con la posición, ¿ya? Ahí está. El siguiente. No sé, a menos que haya alguna pregunta. De pronto estoy yendo muy rápido, no sé. No me doy cuenta a veces. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Perfecto. ¿En qué caso iría hacia abajo si es que hubiese menos z, ¿no? Esta de acá correspondería a algo de este tipo, ¿no? Z igual a, que ya mencionamos hace rato, ¿no? Menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahí estaría haciendo que todo sea negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y entonces, continuemos, a ver, B. Tengo otra ecuación, que otra vez, si veo solo la ecuación, no puedo reconocer la figura, al menos, digamos, de repente acá uno tendría que decir, yo no puedo reconocer la figura, ¿ya? Y entonces, ¿qué hago? Completo cuadrados. Alguno por ahí de repente lo ve al ojo, lo completa al ojo, entonces y reconoce y pone la ecuación de frente ahí. Por eso ahí le puedo este ejercicio, si quieren, para que lo completen, y tienen así, ¿no?
2x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a z menos 2 al cuadrado. ¿Eso qué es? Es un cono, ¿no? Pero alguien podría todavía discutir, ¿y cómo sabe qué es el cono? Bueno, veamos ahí. La figura está trasladada, ¿no? Porque nos aparece x menos algo, z menos algo al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el prototipo, no? Me imagino ahora sin trasladar. ¿Cómo sería? Sería 2x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado. Sin trasladar, ahora reconozco la figura. ¿Eso qué cosa es? Es un cono. ¿Sí? Es un cono que ha sido trasladado. Esto es, el vértice, que antes era el origen, ahora lo he empujado hacia 1, 0, 2. Entonces, dibujo ahí mi vértice, es el punto que está en rojo ahí, y luego posiciono mi cono. ¿Hacia dónde se abre? Hacia Z, ¿no? Entonces ahí está. ¿Ah? Sí, me parece que la pregunta sobre el hiperbóla de una hoja es sí. Para identificar hacia dónde se abre, puede ir viendo los ejes, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí lo pongo así, ¿ya? Y listo. Ahí está, ese es el cono que se posiciona en el espacio de esa manera. Pasamos al siguiente, C. Otra vez completamos cuadrados para reconocer la figura, ¿no? Porque no es, digamos, un modelo canónico. Y noten que nos queda x menos 2 al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2 menos z menos 2 al cuadrado sobre 2 igual a 1. Ese negativo que aparece ahí es la clave, ¿no? Porque eso me está diciendo, allá, tengo todas las variables al cuadrado, trasladadas, eso sí, pero al cuadrado todas, y hay un negativo ahí, enfrente de z, o de z menos 2. ¿Eso qué me está diciendo? Que eso es un hiperboloide de una hoja, ¿no? Ese signo negativo me está apuntando hacia eso. Si es hiperboloide de una hoja, lo que tengo que hacer ahora para dibujarlo es primero encontrar el centro. ¿Dónde está el centro? En 2, 0, 2. Entonces acá lo pongo así, lo estoy poniendo más en azul. 2, 0, 2. Ya lo ubiqué. Y ahora eso lo uso como el centro de mi figura. O sea que a partir de ahí va a empezar el cuello se va a empezar a hacer más y más ancho a partir de ahí, ¿no? Por acá, por aquí, y empieza a bajar así. Y se está abriendo en esta dirección, ¿no? En la dirección del eje Z otra vez. Solo que está trasladada a la figura. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese hiperboloide de una hoja. Continuamos. Otra vez completamos cuadrados y lo que notamos es que al completar cuadrados nos quedan dos signos negativos y los demás son todos términos al cuadrado, igual a 36. Eso ya nos está diciendo qué objeto es, ¿no? Eso sería ¿qué cosa? Un hiperboloide de dos hojas. El centro ahora otra vez ha cambiado, es 1, 1, 1. El centro ha cambiado, eso quiere decir que mi figura ahora, si bien es cierto, se va a estar abriendo hacia Z, lo que tengo que hacer es primero trasladar y luego hacer la abertura, ¿no? Ahí empieza, se abre hacia Z en ambas direcciones, ¿no? Hacia el eje Z positivo y hacia el eje Z negativo, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese objeto. ¿Sí? Y acá, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Qué objeto es? Ese objeto ya rompe un poco la simetría que hemos estado viendo, ¿no? Todos eran distinguibles casi por inspección. En este caso tenemos raíz de 2 por y más raíz de z igual a 4. ¿Qué ocurre acá? Estoy en R3, eso quiere decir que hay una variable libre, ¿no? Que hay una variable que no aparece. ¿Quién está libre acá? X es variable libre. Si es variable libre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, eso significa que entonces esa curva que aparece ahí, ¿no? Y con Y y Z nada más, me va a servir como curva base, ¿no? Y luego todo lo demás se va a abrir hacia Y. Entonces ahí pongo la pregunta, ¿no?
Ustedes llevaron diferencial, saben cómo identificar esa curva, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Elevan al cuadrado si gustan, o asumen que hayan los puntos de corte con los ejes en el plano. Tienen varias técnicas ustedes ya que conocen, entonces aquí, y ese Es un ejemplo es cilindro más elíptico, ¿no? elíptico. ¿Por qué elíptico? Bueno, es que no tiene la pinta de ser circular. ¿Pero por qué tendría que ser redondo? Por la ecuación de una circunferencia, pero no parece que tiene una ecuación de circunferencia. Sí, no es circunferencia. Porque note que y y z no pueden ser negativos, ¿no? ¿O sí? Podría yo tener, pensémoslo así, ¿no? Aquí está mi plano y z. Imaginemos, bajamos acá el 1, ¿ya? ¿Podría yo tener acá algo? Aquí o aquí. No, no se puede. No, ¿no? Entonces, mi figura tiene que estar en el primer cuadrante. Entonces, acá ni buscar, ni buscar, ni buscar. Entonces, no va a ser circunferencia. La circunferencia tendría que estar toda la vuelta. Ahora alguien podría discutir y decir, de repente es una circunferencia así, pero no, tampoco va a ser así. Porque noten, primero, para que esto se cumpla, y y z tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? Ambos positivos y cuya suma sea 4. Eso me pone una restricción bien concreta en los valores de la variable, ¿no? Z no puede ser mayor que 4, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces Z ahí aparecía, ¿no? Sí, Z. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que hago es hallo los intersectos con los ejes, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, cuando Z vale 0, qué ocurriría con Y? ¿Y qué valor podría tomar? 8, ¿no? Eso es cuando Z vale 0. Si Y vale 0, ¿qué ocurriría? Z, ¿cuánto tendría que ser? 16. Entonces, noten que mi variable en Z a lo más va a irse hasta 16, en Y a lo más hacia 8. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, tengo que unir eso con una curva. No puede ser una recta porque es claro que son raíces cuadradas, entonces me va a quedar algo así. Voy a hacerlo medio así. Ese sería mi trazo, al menos, mi esbozo de la curva, media cóncava. Y luego, bueno, se abre en X, entonces se abrirá en esta dirección, en la dirección del eje X. Entonces lo abro en la dirección del eje X y me va a quedar algo así, ¿no? Entonces me parece que queda como una especie de hoja, ¿no? Hoja que están doblando de algún modo. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabía la dirección de la parábola? De esa parábola acotada o algo así. ¿En qué sentido dirección? De esa, Se refiere a que sea así y no y así. no, ajá, Ajá. La concavidad. sí, eso, Ajá. concavidad. Haga derivación implícita, ¿no? Tiene raíz de y, por eso les decía acá, esta es la pregunta que tienen que hacer para que eso clarifique. Sería, tengo esto, igual a 4. ¿Qué puedo hacer? Quiero hallar la concavidad, entonces puedo pensar que y es función de x, por ejemplo. Si y es función de x, ahora derivo. Derivo y me va a quedar que la pendiente siempre va a ser negativa, ¿no? Esa derivación implícita. Y les va a quedar que y entre x o y' siempre les va a quedar negativo. Entonces, en ese caso, les va a quedar que la orientación va a ser siempre así, en esa concavidad. Es más, la primera o la segunda derivada que quieran, les va a quedar esa concavidad. Sería la segunda derivada, ¿no? Porque la primera derivada Sí. negativa es decreciente, claro. La Sí, segunda sí es y concavidad negativa. no distinguiría todavía la concavidad, pero con la segunda sí. Entonces, en teoría, la segunda debería salir positivo, ¿no? Y ahí sí Sí, podrá sí, sentir, claro. exacto. Exacto. Pero la clave va por acá, ¿no? O sea, pensar una como función de la otra y hacer el test que ya conocíamos, ¿no? La primera o la segunda derivada para hallar la concavidad exacta, ¿no? ¿Sí?
Entonces traten un poco de refrescar también esos teoremas que tienen por ahí para reconocer comportamiento de curvas, ¿no? La siguiente. Sí, como dice su compañero, también podría ser cóncava hacia arriba, pero entonces ahí, si quieren sacarse de dudas sobre la concavidad, tendrían que hacer lo del test de la primera o segunda derivada, ¿no? Derivación implícita y hallar y segunda. ¿Ya? Signo de y segunda, ni siquiera tienen que hallar toda la y segunda, el signo bastaría. Ahora estamos en la siguiente, F otra vez, ahí se completa cuadrados, un elipsoide centrado en 1, 0, 0. ¿No? Ya está. La siguiente quedaría como ejercicio, ¿no? Graficar tal, es un elipsoide y les digo dónde está, pero traten de hacerlo ya, un poco como vamos, ¿no? A otro ejemplo de pronto. La esfera, ¿no? Aunque todavía no hemos tocado el caso de la esfera, ¿no? Ahí completamos cuadrados, por ejemplo, y nos queda que el centro es 3 medios, 0, 3 medios, y el radio es 3 medios. O sea que ahí lo que hay que hacer para dibujar esa esfera, y noten que es esfera, no elipsoide en este caso, ¿no? O sea, no un elipsoide propiamente, ¿no? Su caso particular es una esfera. El radio ya lo conocemos, el centro también. ¿Qué hay que hacer para dibujar una esfera cuando ya conocemos el centro y el radio? Bueno, ubicamos el radio, ahí está. Disculpen, ubicamos el centro, que es el punto que estoy poniendo ahora en verde. Tengo el radio y dibujo la esfera. Ahí está. Después viene otra silla de montar, pero esta vez rotada, ¿no? Disculpen, no rotada, sino trasladada, ¿no? Su vértice, por decir así, ya no es el centro, ya no es el origen, como habíamos estudiado nosotros, sino 1, 2, 3, ese punto. Entonces ahí, por ejemplo, lo que yo estoy optando por hacer, no tanto es dibujar de frente la silla de montar, que lo podrían hacer, si no estoy optando por, ya imagínense, dicen, no reconozco qué es, ¿qué tendría que hacer? Bueno, hago cortes con planos paralelos a los planos coordenados. Pongo ahí z igual a 3, note que me queda un par de rectas. Si hago con z igual a 4, me queda una hipérbola. Si hago con z igual a 2, me queda una hipérbola, pero con distinta orientación. Note que la orientación de la hipérbola en rojo, con respecto a la orientación de la hipérbola que aparece en verde ahí en la parte inferior, cambia por 90 grados, ¿no? Lo que he hecho es he rotado las hipérbolas. Entonces está cambiando, ¿no? A medida que voy, y noten que ese era el efecto que teníamos ya desde el estudio que habíamos hecho aquí, ¿no? Cuando estudiamos la hipérbola como tal, noten que cuando era x al cuadrado menos y al cuadrado, disculpen, cuando era la silla de montar, x al cuadrado menos y al cuadrado, voy cambiando de altura en z, la orientación de las hipérbolas va cambiando. Z igual a 1, hipérbola que se abre en una dirección, z igual a menos 1 en otra, y en z igual a 0 par de rectas. Lo mismo está ocurriendo acá. Lo estoy poniendo, digamos, estoy usando la misma técnica un poco para esbozar la gráfica. Bosquejo la superficie usando esa información. En ese caso me queda la silla, pero el nuevo vértice está aquí, ¿no? Este punto es el punto 1, 2, 3, o el centro. 2, 3, ahí está, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y esta de aquí ahora, tenemos esa ecuación, x al cuadrado menos 4z al cuadrado menos 4x más 4. ¿Qué podemos hacer? Bueno, otra vez hacemos el mismo truco de completar cuadrados para reconocer. Nos queda una diferencia de cuadrados igual a 0. Eso nos dice que van a haber dos pedazos, ¿no? Cada factor de esa descomposición alude a una expresión que tiene solo dos variables, x y z, y el y está libre. Entonces, noten aquí, y libre otra vez, ¿no?
Si el Y está libre, eso significa que en Y todo se va a ir expandiendo, ¿no? Lo que yo, digamos, dibuje en uno de estos, o mejor así, el Y está libre, entonces la figura como que se va a seguir moviendo en Y. ¿Qué figura, diría uno? Bueno, hacemos la factorización y noten que nos quedan dos ecuaciones lineales que, si lo piensan así, en el plano Y igual a 0, lo que verían es esto, esas dos rectas. O sí, en el plano Y igual a 0, yo vería esas dos rectas, ¿no? Entonces, cuando se extiende ahora en el eje Y, lo que voy a ver es que voy a estar haciendo que esas dos rectas viajen. Entonces, se forma como esa especie de cuaderno, de algún modo, que se está abriendo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Queda claro esa parte? ¿Alguna Creo duda? creo que hay un pequeño error, profe. ¿En cuál? En lugar de I en la parte izquierda, donde está dibujo de morado, debería ser X menos 2 por Z, creo, en lugar de I. Sí, sí, Ajá. lo que pasa es que acá quería ponerlo para que lo vean, ¿no? Eso sería como que aparte, ¿no? Ah, está Esto bien. es si es que, ajá, eso sería entonces plano Z igual a 0. Y lo ponía ahí para que lo vean, o sea, si es que tuviesen una figura similar, ¿no? Eso es en el caso, voy a poner así, ¿no? Caso de que fuese x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. ¿Sí? Solo para ubicarme, ¿no? Entonces ahí, digamos, si quiero ver el objeto, yo tendría que levantar esa X, levantarle hacia el eje Z. Eso es en ese caso. El análogo que nos están pidiendo es, tengo la X ahí en el plano Y igual a 0 y lo muevo. Así que ahora se estaría abriendo hacia Y. Uh-huh. El ejemplo 5 es el que, con el que empecé hoy día, ¿no? De algún modo, digamos, en vez de 4 puse solamente x al cuadrado menos y cuadrado igual a z. Ahí está explicado un poco también ese ejemplo con más detalle, con un dibujo que espero ayude también, un poquito mejor que el que hice hoy día a mano. Y hay un ejemplo más, pero creo que con eso ya cerraríamos porque ya se acabó el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces traten de revisar este último ejemplo, en el ejemplo 5 y desarrollar el ejemplo 7, un poco para que vean qué tipo de figuras se están formando, hallen las intersecciones con los planos que les están pidiendo y hagan el esbozo de la gráfica, ¿no? Ya la próxima clase, no voy a empezar con esto ya, esto pueden ir leyendo si gustan, lo de funciones vectoriales de variable real, pero formalmente lo empezaríamos ya la próxima clase, ¿no? Entonces con esto cerraríamos lo de superficies cuadráticas, cilindros y esbozos de superficies. ¿Preguntas? Uh-huh. Sí, estas diapositivas ya están colgadas, salvo algunas cosas que he cambiado ahora, ¿no? Se había colgado ya las diapositivas con ciertos comentarios, ahora he puesto otras, entonces estas de aquí las voy a también poner como una especie de anotaciones adicionales, algo así, al final de la clase. Pero ya tienen, digamos, todo el material listo. Ejercicios, voy a ponerles los ejercicios que nos han mandado del coordinador coordinador de teoría, un poco para que vayan practicando durante el fin de semana. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y gracias a ustedes. La próxima clase ya empezaríamos con funciones reales de variable, funciones de variable real, ¿no? Que van hacia R3 o R2. ¿Ya? Consultas las pueden hacer por correo, sí, no hay problema. Y siempre traten de mandarme con una idea de lo que han estado haciendo para poder darles mejor retroalimentación, ¿no? Entonces, sí, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana, entonces.